velocidad y todo. Entonces, nuestra modificación de la velocidad va a ser únicamente producto del cambio de la energía potencial. ¿Ya? Entonces tienen que usar la ecuación que anotaron recién. ¿Ya? Eso, jóvenes. Les voy a dar 4 minutos, porque el siguiente problema es mucho más interesante. Adelante. Hagamos esta cuestión. ¿Está bien ahí? ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son, bueno, G igual 10 metros partido por segundo cuadrado, ¿ya? Aquí trabajamos con magnitudes. Tenemos que la altura 1 son 1 metro. La altura 2 no la conocemos. B1 es igual a 3 metros partido por segundo. Y B2 es igual a 1 metro partido por segundo. ¿Ya? Vamos a usar la ecuación de Bernoulli acá. Y esto nos va a quedar. No voy a usar el igual constante, sino que voy a usar el P1, 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 todo con 1 y 2. ¿Ya? Entonces voy a tener... Profe, ¿Sí? ¿No estoy grabando? la densidad se deja como constante nomás. Vas a ver que la densidad no importa. ¿Ok? Ya. Ya, ok. Rho, de todos modos lo ponemos. Rho es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? En este caso te das cuenta que no es relevante. Mira, vamos a tener P1 más 1 medio de rho por B1 cuadrado más rho por G por I1. Esto va a ser igual a P2 más 1 medio de rho por B2 al cuadrado más rho por G por I2. ¿Ya? Lo primero que... Cosas relevantes. Si ustedes se dan cuenta, dice, suponga que la presión es la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica se nos va acá. Chao. La tengo repetida acá. ¿Ya? Entonces además nos queda, básicamente nos va a quedar esta expresión acá. ¡Oh! Y si ustedes se dan cuenta, ya que el joven que preguntaba, nos queda todo dependiente de rho, por lo tanto yo perfectamente podría simplificar los rho. Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, ahora nuestra ecuación nos queda bastante más sencilla. Nos queda 1 medio de B1 cuadrado más G por I1 es igual a 1 medio de B2 al cuadrado más G por I2. Y aquí esta cuestión ya es llegar y reemplazar nomás. A ver, nos queda B1 es 3, o sea, 1 medio, B1 3, esto nos queda 9 quintos, perdón, 9 medio, más 10, 10 por 1, 10, ¿ya? O estamos brillantes hoy día para las matemáticas. Esto nos va a quedar 1 medio por 1 al cuadrado, 1 medio, más 10 y 2, ¿ok? Entonces, sigamos acá. Esto nos va a quedar 9 quintos es 4,5 más 10 menos, voy a pasar en 1 medio para acá, menos 0,5, ¿ya? Y esto nos queda igual a 10 y 2. Por lo tanto, esto nos queda 14. 14 es igual a 10 y 2. Y esto implica que y 2 es igual a 1,4 metros de altura. Es decir, la nueva altura de la tubería va a ser 4, bueno, perdón, 1,4. Interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que si yo tuviera una tubería que por X razón sube así, tengo idea por qué, porque quiero hacer eso nomás, tuviera esto y yo ya le doy un caudal inicial. Es decir, yo ya le doy una velocidad inicial, le doy una velocidad inicial de 3 metros, por el puro efecto de la gravedad, la velocidad, si yo paso de 1 a 1,4, la velocidad va a disminuir de 3 a 1. ¿Ya? Esos jóvenes, Profe, ¿alguna duda? aquí me ¿Algo que quedó una hayan duda. estado dando vueltas de este problema? Yo. Dígame. Era básicamente por qué P1 y P2 son iguales. Eso no me quedó claro. Porque igual están a una distancia, a una altura distinta. Sí, pero te dicen, considera que son la presión atmosférica. Ah, ya. ¿Ok? Ah, entonces cuando yo estoy en ambas, entonces se consideran atmosféricas, a pesar de De que... hecho, ahora vamos a ver un problema en el cual no vamos a considerar la presión como constante. ¿Ya? Ah, ya, súper.
¿Ok? Ya, De muchas hecho, cuando veamos el tubo de Venturi, vamos a volver a considerar la presión constante. Entonces, esta cuestión no te puedo dar una fórmula así como de... Porque hay que analizarlo caso a caso. En este caso te decían explícitamente, considere que la presión en ambos lados es la presión atmosférica. ¿Ya? Dale, muchas gracias. Ya, continuamos. Siguiente problema. Este de acá, ¿ya? Dice, en un trabajo para un hotel, se te pide construyas una fuente de agua de 5 centímetros de diámetro, cuya boca se encuentra a 1,75 metros de altura, del que salga un chorro de agua a 32 metros por segundo, ¿ya? La fuente es alimentada por una tubería a 8 metros de altura de profundidad y 15 centímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Calcula la presión en el tubo 2, ¿ok? Aquí para el muchacho que preguntó, aquí se van a dar cuenta que, bueno, la presión es distinta. Pero hay otra cosa que es distinta, la velocidad. La velocidad va a cambiar únicamente por la gravedad acá o va a cambiar por otra razón también. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? El área superficial de la boquilla. Correcto. Entonces ustedes ahí van a tener que usar la conservación del caudal. Es decir, van a usar A1 por B1, ¿ya? A ver, sí. A1 por B1 es igual a 2 por B2 y de esa forma, a partir de la velocidad en un punto, van a poder calcular la velocidad en el otro punto. ¿Ya? ¿Ok? Adelante, jóvenes. Entonces, todos... Entonces, como modo resumen, la velocidad podría variar por dos factores. Uno, el área superficial de la boquilla, Claro. y el otro, la energía potencial gravitatoria que me podría tanto favorecer o desfavorecer dependiendo del caso, ¿no? De hecho, acá es súper importante que seas capaz de establecer el punto, cuál va a ser tu H0. Ahí les acabo de dar un spoiler que no le di al paralelo de ayer. ¿Ok? Establezcan bien eso, porque en el fondo, ¿qué es lo que sabes tú? Tú sabes que tú sabes la presión. Pregunta, ¿cuánto vale la presión afuera justo en la salida del tubo? Atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, si tú te das cuenta, a lo mejor, quizá puede ser, ¿por qué no? En alguna tengas todas estas cuestiones ya las tengas más o menos listas, ¿ok? Entonces ahí tienes que ir viendo, ¿ya? Eso. Ya, muchachos, este es más difícil, así que les voy a dar 7 minutos, ¿ok? Porque este problema sí van a cabecearse un poco. 7 minutos entonces. Antes que empiece y no interrumpirlo, ya, aquí se nota que está claro que si nos dicen 8 metros, por lo menos podríamos considerar que, no sé, porque las dos presiones, I sub 0 le vamos a quedar como 0, ¿cierto? La presión que esté más abajo, ya, como por convención. Y nosotros definimos qué es lo que es más fácil. El punto es que si me dicen ya, tienes 10 metros de profundidad, yo considero, ¿cierto?, ese puntito al medio del caudal, a esa altura, o la considero más arriba o más abajo. No, considéralo al medio, pues. Además piensa que en este caso es irrelevante porque además tu tubo tiene un ancho de 15 centímetros. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces siempre considero al medio nomás. Y no te haces problema por esa sutileza, ¿ok? Es un Ok. detalle, una opción. ¿Ya? Entonces veamos. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que P1 más un medio de ρ por B1 cuadrado más ρ por G por I1 es igual a P2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por I2, ¿ya? Y este va a ser nuestro punto 1, esto va a ser nuestro punto 2, ¿ya? Tenemos acá varias cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros vamos a considerar que I1 va a estar acá. Así que aquí ya, muchas gracias, adiós, aporte de energía potencial. ¿Okay? Ahí se fue. Entonces vamos a tener esto, P1 más un medio de ρ por B1. Ah, no, voy a empezar a reemplazar, chiquillos, ¿ok? Voy a empezar a reemplazar. No me acuerdo dónde dejé el borrador. Ahí está. Profe, cuando uno escoge ese I igual 0, ¿es arbitrario? Sí, pues yo podría haber elegido el I acá, y esto hubiese dado I igual 1,75 e igual menos 8. ¿Ya? Ya, gracias. Pero ahí tienes menos, ahí en el fondo es más álgebra. Ya.
Entonces esta cuestión me queda 1/2 por 1000, ¿no es cierto? Supongamos que es agua, por B1 cuadrado. B1 cuadrado no lo conozco, ¿ya? Así que ahí ya estamos con problemas. B1 cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? P2 más 1/2 por 1000 por ¿qué cosa? Por 32 al cuadrado, ¿ya? Más 1000 por 10 por 9,75. ¿Ya? Me imagino que ahí estamos ok, no hay problema, somos felices, todo bien. Pero tenemos un problema, tenemos que ser capaces de escribir B1 en términos de B2, ¿ok? Y ahí vamos a usar la conservación del caudal. ¿Ya? Entonces vamos a usar la conservación del caudal y vamos a decir lo siguiente. B1 por A1 es igual a B2 por A2. B1 es igual a A2 sobre A1 por B2, ¿ya? Y aquí recordemos que el diámetro 1, ¿era diámetro o no? ¿O el radio? No me acuerdo. 8 centímetros, 15 centímetros de diámetro. Ya, 15 centímetros y 8 centímetros. Ya. Entonces esta cuestión nos va a quedar que el diámetro 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Diámetro 1 son 15 centímetros. ¿Ya? Y el diámetro 2 van a ser, que el que está acá arriba, son 5 centímetros. ¿Ok? Entonces veamos qué va a suceder acá. Bueno, acá nos va a quedar pi por r cuadrado, ¿ya? Entonces nos va a quedar pi por, ¿qué cosa? 15 por 10 a la menos 2. 15 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Esto al cuadrado. Partido en 2 al cuadrado. O sea, pi por r al cuadrado. ¿Ya? Dividido. A ver, espérate. El A2. No, A2 es 5. Sorry, ahí sí es 5. Acá nos va a quedar pi por 15 por 10 a la menos 2, ya, hay que trabajar con sistema internacional de unidades, etcétera, etcétera, por B1. No, miento, por B2, que en este caso es 32. ¿Ya? Aquí se nos van hartas cosas, lo cual es bacán. Se nos van, por ejemplo, los pi, se nos van los 10 a la menos 2, con ese, se me van los 2 al cuadrado, así que esta cosa nos va a quedar 1/3 al cubo. O sea, 1/3, 5 partido en 10, y eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, B1, no, lo voy a poner acá. Esto nos va a quedar 1/9 por 32, ¿ya? Y eso nos va a quedar 1/9 por 32, eso nos queda 3,55. Entonces esta cosa nos va a quedar 3,55 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces ahora tengo B2. Y ahora yo puedo calcular, puedo hacer todo lo que a mí se me dé la gana. Vamos a partir, muchachos, aquí. Esto es un arreglo mío, me agrada bastante. Vamos a calcular la presión manométrica. ¿Se acuerdan lo que era la presión manométrica? No es una presión absoluta, sino que va a ser una presión, una diferencia de presiones. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo bajo. Ahí sí. P1 menos P2 va a ser igual a ¿qué cosa? A esto de acá. 1/2 por 1000 por 32 al cuadrado más 1000 por 10 por 9,75 menos 1/2 por 1000 por 3,55 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esta cuestión? ¿Ya? Entonces voy a aquí factorizar porque esto se me está poniendo muy difícil. 1/2 por 1000, tengo acá, esta cuestión me va a quedar 1000, factor de 0,5 por 32 al cuadrado. No tengo idea cuánto da eso, así que 0,5 por 32 al cuadrado, eso nos va a quedar 512.
¿ya? Esto nos queda acá un 512 del primer término, más 97,5, ya que es del segundo término, más 0,5 por 3,55 al cuadrado. ¿Qué dice? 6,30, ¿o no? Sí, 6,30. Más 6,30, ¿ya? Así que esto nos va a quedar 1000 por esa cosa. 1000 por, abre paréntesis, 512 más 97,5 más 6,3. Eso nos queda, sí, 615.800, ¿ya? 615.800. ¿Ok? Entonces vamos a tener que P1 menos P2 es igual a eso. 615.800 pascales. ¿Ok? Ah, genial. Porque además yo conozco la presión atmosférica. ¿Ok? Yo tengo que P2 es la presión atmosférica. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué calculé como estratégicamente la presión manométrica primero? Porque de esa forma yo me aseguro que, ¿cómo se llama esto? Yo me aseguro de tener la diferencia y simplemente le sumo lo otro. Así que a los 615.800 le sumo los 101.325 de la presión el P2, ¿ya? Esto es 101.325. Y aquí vamos a obtener que P1 va a tener que ser igual a 717.125 pascales. Es decir, para que se cumpla todo esto que yo he hablado, nosotros tenemos que necesariamente aplicar sobre este fluido una presión de tal manera que, una presión de esto de acá, es decir, una presión que sería más o menos de 7 atmósferas. ¿Ya? ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Llegaron a algo parecido? ¿Dónde se quedaron pegados? Cuéntenme, rompan el silencio. Profe, yo tengo problemas con la parte del calcular el caudal, o sea, ahí, usar la fórmula del caudal para sacar la velocidad. ¿Ya? Que lo que me confunde es por qué dejó 2 elevado a 2, o sea, sé que igual se Yo despejan, pero ¿por qué? tengo los diámetros y la fórmula es con pi r cuadrado. Ujú. Por eso saqué Ah, ya, y ese 2 lo elevé al cuadrado al tiro porque sé que esa cuestión se me va a cancelar. ah, ya, ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes, para continuar? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué? Resulta que usted, sí, ya voy a decir lo que entendí. Usted al metro 1,75 asumió que entre el metro cero, de donde está, donde está como el punto cero inicial, que sería donde está 1,75, hay una raya horizontal, ¿no? Abajito. Dividiendo el 8 metros y el 1,75 hay como una raya. Sí, porque este es el suelo, po. Ya. Sí, perfecto. Ya, ese sería el punto, la altura cero. Así fue como yo lo definí en mi ejercicio. ¿Ok? Resulta que usted en el 1,75, en la parte de arriba, asumió que el P1 era la presión atmosférica. Sí. Por ende, hay una diferencia de 1,75 metros donde yo en mi planteamiento asumí que era la misma presión atmosférica. Resulta que hay una diferencia de tan solo 8 metros, donde ahí recién y ahí hay una gran diferencia de 7 atmósferas respecto respecto al planteamiento inicial. Por ende, yo tengo la duda. Yo acá lo hice con mi planteamiento y me dio un diferente resultado. ¿Cuánto te... Parecido, pero 703,179. Hubo 10.000 pascales de diferencia. Ya. Eso no afectará al planteamiento porque, no sé, pues yo ahí tengo una diferencia respecto a lo que se supone la presión atmosférica, a la altura, de 2 metros. Pero tú trabajaste esto como... ¿Tú trabajaste la presión atmosférica acá? O sea, ¿tú calculaste No, la abajo, ahí, en este punto? sí. Ah, o sea, tú dijiste ya, vamos, o sea, tú usaste alguno de los modelos, ya sea el modelo isotérmico o el modelo, ¿cómo se llama esto? Adiabático. Por lo tanto, acá tú tienes una menor presión atmosférica, por lo tanto, eso te va a afectar el resultado acá, po. Por eso mismo. El Sí. tema es que me cuesta como entender que en 2 metros no haya diferencia de presión y en 8 metros sí.
siendo que hay una diferencia tan baja. Espérate un poco, espérate un poco. Aquí hay un par de cosas que hay que aclarar. Cuando uno dice, yo asumo que, claro, acá no hay una diferencia de presión, es porque piensa que estamos hablando de 1,75, es decir, más o menos, bueno, yo no mido 1,75, pero yo mido 1,65. Es decir, que estamos suponiendo que la presión en mis pies es más o menos la misma que la presión que hay 10 centímetros más arriba de mí. ¿Ya? Ya. Dimensiónalo de esa forma. O sea, si tú te das cuenta, es una altura realmente insignificante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que este fluido pueda llegar hasta esta altura con esta velocidad, tú le tienes que ejercer una presión de esa forma, ¿ya? Puede ser con una bomba, puede ser con un motor, con lo que tú quieras, ¿ya? ¿Me entiendes? Ya. Ahí es cuando viene esta presión. Sí, pero no es que sea la presión del suelo sobre el tubo, sino que es la presión que ejerce aquello que le da la velocidad necesaria. Mm, ¿Me entiendes? ya. Pero entonces, si en un certamen, en una prueba, en un control, ahí ya tendrían que definir en el mismo ejercicio, la misma sentencia, tendrían que definir el punto de observación, ¿Tú te refieres punto a de altura. entonces el I igual 0? ¿Sí? No, eso lo defines tú. No, eso sí que queda libertad tuya. O sea, a ti te van a decir, bueno, tú puedes elegir, si tú hubieras supuesto la misma presión atmosférica que supuse yo, deberías haber llegado al mismo resultado. ¿Ya? Independiente de que hubieses fijado tu I igual 0 acá con tu I igual 0 allá. ¿Ok? Porque lo que mides son cambios. Mm. Si tú te das cuenta, claro, esta energía potencial va a tener un valor mayor, pero esta va a tener un valor menor, po. De tal manera que si tú sumas las dos energías, te va a terminar dando 0 cuando hagas la suma de S con S con S con S. ¿Ok? Entonces, ¿lo que hice yo está mal? No, no, para nada. Es válido que tú hayas supuesto que el I igual 0 es acá. No tiene nada de malo. Siempre que tú hayas considerado que este I para acá arriba es positivo y este I para acá abajo es negativo. Sí, ¿No? ¿Está bien? ya. Ya. Ya, ¿Puedo continuar? Profe, yo me quedé con una duda. Que el punto es que hemos visto muchas fórmulas, ¿cierto? Sí. Pero No, es lo que quería. no tengo claro qué unidades tienen esas fórmulas, porque no sé, en una me pueden decir presión, ¿cierto? Pero puede estar medida en pascales y en otra en ATM. Entonces no sé si fuese posible saber en qué unidades tengo que interpretar, no sé, por las fórmulas que hemos visto, eh, no sé si las tengo esta es en ATM, esta es en Pascal, o... No, a ver, mira, lo que pasa es que lo que yo les aconsejo es que ustedes trabajen todo en Pascal. Porque si tú te das cuenta, tú la densidad la vas a trabajar en metro, esta cuestión es en metro por segundo, o, perdón, en kilogramos por metro cúbico, esto es metro por segundo, entonces siempre conviertan todo a pascales. ¿Ya? Ok. Esa Ya, es mi- entonces todas las fórmulas que hemos visto se pueden aplicar y transformar en pascales y lógicamente la densidad tengo que ocuparla en pascales y todo. No, dicho de otra forma, todas estas fórmulas por defecto, como estamos en el Sistema Internacional de Unidades, se trabajan en pascales. Tú Ok, después, al ya, final o al comienzo, puedes hacer la conversión a atmósfera. ya. Ya. Muchas gracias. Ok, ya, continúo porque estoy súper atrasado, así que de hecho vamos a terminar la Profe, clase 25 a las 3. Ah, no, ya, dígame. como dijeron en el chat, el 6,30 debería ser negativo, ¿no? 6, a ver, espérate, el 6,30 debe ser negativo. Sí, tienes toda la razón. Sí, acá debe ser negativo, por lo tanto acá debería haber restado acá. Ah, por eso me da un valor. A ver. Ya, buena, buena. Perfecto, lo voy a corregir al tiro, ¿ya? Entonces esto nos queda 512 más 97.5 menos 630, eso me queda 603.200, ¿ya? Entonces eso me queda acá 603. Ay, perdón, tengo la pantalla para otro lado. Ahí sí. Entonces esto me queda 603.200, ¿ya? Así que esto se me va a modificar y esto me va a quedar como 704.000 y fracción. Ahora sí, entonces esto me queda más, esto me queda 603.200 más 101.325 y ahí nos queda 704.525. Sí, ahí sí. Gracias. ¿Me hicieron esta observación recién o no?
Acuérdense que yo no veo el chat, usualmente. Ya, gracias, estimado. Ya, continúo entonces, muchachos. 603.000, ¿cuánto? 200.